Bueno, Carolina, me encanta empezar así, sonriendo. Claro, Eh, ¿cómo no? es un buen inicio, ¿no? Sí, yo estoy encantada de estar aquí. Pues muchísimas gracias. Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Estábamos haciendo, ¿no?, como ese intento de empezar a hacer merge, ¿no?, encontrar dónde estamos como cómodos para explorar, y automáticamente ya, claro, me doy cuenta de esa, ¿no?, la imagen pública, ver un discurso tuyo, escucharte, sentir que como que tengo muchas cosas en común contigo, y de repente verte en persona, dos preguntas y ya veo que claramente hay, ¿no?, todo un apartado en esa experiencia profesional, empresaria, como founder. Y claro, ya me empiezas a retar, ¿no? Porque yo tengo todo el rato ahora en el canal, estoy todo el rato separando el yo profesional del yo personal. Para intentar, ¿no?, como dilucidar al máximo, etiquetar, ordenar, tal. Estoy casi obseso en eso y tú vienes y me dices, no. Sí, me lo dijo un cliente, un buen cliente, me dijo una vez, no existen dos vidas, una profesional y otra personal. Y pensé, claro, a un cliente no le desdices a la primera, pero la verdad es que me pareció que en aquel momento no tenía razón, pero luego he ido comprobando a lo largo de los años que tenía mucha razón, ¿no? Si te va mal, es difícil que mantener esa separación en un sitio y en el otro, o que dejes de ser tú, que seas una persona emprendedora y atrevida en lo profesional y no en lo privado, no sé, yo creo que para mí solo hay una vida. Y el que diga lo contrario, para mí me parece que tarde o temprano se dará cuenta que no es así. Sí, y de hecho, bueno, concuerdo 100% porque cuanto más me esfuerzo a separar ¿no?, y etiquetar y ordenar ese atlas en la parte profesional, más el cuerpo me pide, y de hecho lo hago, lo estoy documentando en privado, el yo personal. Y digo, ¿por qué no puedo hablar de lo que realmente opino y pienso y que todo, ¿no? Porque lo primero que presumo es que la gente se lía, ¿no? Que la gente puede decir, no, si yo lo pongo todo, hago un totum revolutum de ambas cosas, pues puede que se diluya el avatar ese de persona, ¿no?, que lidera y tal, o que está delante de una institución, o que empuja algún tipo de proyecto. Ahí, claro, en todos estos años que tú sí lo has hecho, ¿qué extraes ahí de esa autenticidad, ¿no? Es el rol que has logrado. Mira, yo creo que cada vez y es mucho más necesario el tema del humanismo, ¿no? El que la persona cale en lo que es su trabajo, su profesión. Has hablado de avatar, que parece que estamos en el mundo de los medios y tú te dedicas más a esto y en exclusiva. Y bueno, me parece que todos intentamos de alguna manera crear un yo que es ficticio en Instagram, en LinkedIn, pero yo creo que realmente la gente, como solemos decir muy a menudo, no es tonta. La gente sabe distinguir y en el fondo lo que quiere es autenticidad. Es una persona, un líder. Si tiene un jefe, un líder, porque sea una persona que sea empática y que se preocupe por sus temas personales y manteniendo siempre la privacidad, pero ¿por qué no te va a preguntar pues cómo estás, si tu hijo está enfermo, sin paternalismo, ¿sabes? Sin ese tipo de cosas, simplemente con empatía y humanidad. Ya, pero ahí no, vamos a explorar, porque claro, poner en el centro a la persona, vale, sí, ¿no? Porque tiene todo sentido, porque venimos ya nos hemos autoexprimido ya dentro de founders y trabajadores, todo el mundo está agotado, ¿no? Ya, y hemos pasado esa variable y estamos ya en un nuevo escenario en donde esa persona debe de relajarse y a la vez tensarse para crear y racionalizar aquello que va a hacer a nivel profesional. Entonces, claro, ¿dónde está esa distensión y dónde aparece la tensión para que no se malentienda y que todo el mundo vaya hacia el mismo propósito de crecer y de prosperar? Cuando se dice ahora que estamos en un cambio de paradigma, un cambio de todo, una de las cosas que estamos
en el mundo empresarial, en el mundo del liderazgo, es en la manera diferente de liderar, ¿no? Es una manera mucho más horizontal, mucho más empática, mucho más humana, como te decía antes. Y eso quiere decir que al final estas formas, esa cercanía entre esos mundos, aunque siempre va a haber un líder y que puede cambiar. Unas veces eres líder y otras veces dejas de serlo y te pones a disposición de alguien de tu equipo que sabe mucho más y te pones a colaborar. Yo creo que todo eso se está otra vez reposicionando, ¿no? Y entonces en ese ámbito es en el que digo que tanto la vida profesional como la laboral pues está perfectamente unida y lo de crear personas diferentes en diferentes ámbitos, para mí, yo creo que no funciona. Tarde o temprano, o el tema emocional, que también es muy importante, acaba saliendo, ¿no? Entonces, es que no se sostiene. No se sostiene. Sí, total, sostener. No es auténtico. Claro. Bueno, claro. Toda la verdad ha de salir en un entorno profesional. No, hay que medirla, hay que crear timing, hay estrategia. Sí, ¿no? Como para generar esa estructura y también tener paciencia con algunos roles. Hoy debatíamos, justo debatíamos hace nada, 40 minutos ahí fuera, tal. Claro, ahora una persona ocupa entre 5 y 7 roles. Yeah. Yo lo he estado mapeando y digo, wow. O sea, claro, como ha cambiado, o sea, ha cambiado. Ha permeabilizado más tareas en una persona y justo en el punto de crecimiento de una pyme, si quiere escalar un poco, intenta tener departamentos, pero a la vez se tensa, ¿no? Eso es interesante, mira, porque el tema de las pymes, ¿no? Muchas veces, yo creo que, fíjate, uno de los aprendizajes que en mi caso marcó un antes y un después en la carrera profesional es que tú no puedes hacer de todo, ¿no? Porque precisamente estás en la pyme, pues lo mismo vale para limpiar la oficina que para vender, que para dirigir, pero con el tiempo te das cuenta que realmente por muchas multitask que tengas y muchas tareas y roles que tengas, siempre hay uno o dos que son tu fortaleza. Y el día que, es una tontería, pero el día que te das cuenta de eso y eres consciente de que realmente la diferencia, en mi caso era claramente vender, por ejemplo, o era claramente poder empatizar y de ahí la venta del servicio, porque para vender un servicio que es intangible, pues hay que empatizar. Entonces, ¿qué hacía yo? Peleándome con hojas Excel de contabilidad, haciendo cursos de contabilidad, limpiando la oficina, pegando carteles en su momento cuando empecé, pues francamente perdiendo el tiempo de lo que realmente sabía hacer. Hay un momento en que un emprendedor, un mini empresario tiene que dar un salto en el vacío, que es dejar de hacer ciertas cosas para centrarse. Eso da miedo, porque dices, claro, si no hago esto tengo que subcontratarlo, no tengo dinero. Pero es que vas a obtener más dinero haciendo lo que realmente se te da bien. Y entonces ese salto es ahí donde... ¿Ahí no crees que hay la parte de autoestima entra también de no creértelo del todo? Claro. Que suele pasar bastante también, ¿no? De que no te terminas de... Mira, yo soy bueno en esto, pero aunque me lo diga la gente, yo no me lo termino de creer sí, y al especialmente final... en el mundo femenino, ¿no? Que la autoestima está un poco por debajo. Pero yo creo que también es un tema de educación, ¿no? Eso de que todo se puede aprender, tú todo lo puedes, y como venimos de una educación también, no sé si es cristiana o qué es lo que pasa, que te sientes como culpable si es que no sabes hacer algo exactamente bien. Entonces, sobre todo, ya te digo, las mujeres somos muy perfeccionistas, sí, y te empiezas ahí, claro. No te hablo ya del síndrome impostora o impostor, que también lo tenemos tanto hombres como mujeres, me refiero a querer perfeccionar en algo que te va a costar obviamente más si no tienes esa habilidad. Pero bueno, no digo que no haya que esforzarse, que no haya que aprender cosas, pero que más que nada radica precisamente en conocerte. ¿Qué haces mal de verdad y qué haces bien de verdad? Dentro de las tareas que son de tu negocio. Igual yo conozco personas que tienen ideas maravillosas, pero luego no son buenos líderes. Pues igual esa idea, pero tienes que hacer alguien que sea un buen líder y rodearte, juntarte de las personas que tengan esas capacidades que tú no tienes. Eso es una cosa que se dice muy a menudo, difícil de hacer. Pero claro, para ahí, llegar a ese punto tienes primero que haberte conocido tú. Y llegar a, después de 2 o 3 años de darte con las paredes, decir, pues, qué mal se me da esto. Y al final se lo encargaba y me lo ha hecho fenomenal. Pues yo a lo mío. Claro, disfrutar de que alguien lo haga mejor, ¿no? Como disfrutarlo, ¿no? Como darle la vuelta a eso y decir, oye, y saber que esa inversión en el fondo va a multiplicar tu tarea. El día que yo me di cuenta de eso,
pues cambió mi negocio. Qué bueno lo que dices, porque multiplica, claro, porque en realidad él es tan eficiente en esa vertical que multiplica por mucho más que lo otro, que igual eres suficiente, ¿no? Claro. Sí, eso es una cosa importante. Entonces, claro, o sea, para mantener esa autenticidad, yo te he visto, ¿no? Como cuando estás dando ese discurso y tal, claro, sí que es cierto que hay foros y lugares donde puedes, ¿no? Como relajar más, extenderte, y en otros no, porque son más representativos. Representativos, formales. Pero ¿hasta qué punto necesitamos? ¿No crees que sea, o al menos yo, percibo hace ya unas décadas que no termino de ver que termine de romperse esa formalidad jerárquica, porque se habla como desde una especie de altar, ¿no? Y no de esa horizontalidad que tú y yo ya vivimos y sabemos que existe. Entonces, sí, hombre, la representación institucional también requiere... Hay una cosa que es importante dentro de las instituciones o la representación, y es la formalidad. Es importante. 100%. Porque también va con el respeto institucional, va con el conocimiento y las formas. Hay instituciones como la que yo he presidido, por ejemplo, la Confederación Empresarial de Vizcaya, de empresarios, que representa 7.000 empresas, y que requiere una formalidad, unas formas, unos tiempos, y eso no quita a veces autenticidad, ¿no? Estaba recordando pues, el discurso que hice el año pasado a nivel institucional, que fue muy reivindicativo respecto del reconocimiento de las víctimas del terrorismo desde el punto de vista de lo que yo representaba, ¿no? De las empresas, empresarios, las extorsiones. Fue un discurso muy sentido, muy directo. Y honesto, ¿no? Y hecho desde el corazón, de alguna manera. Claro. Que a veces cuando hay temas, porque era nuestro 125 aniversario y quería hacer una propuesta al gobierno vasco, yo creo que desde ese punto de vista, también, ¿por qué no?, arriesgar, opinar, defender algo con honestidad y directamente no quiere decir que no tengas un respeto hacia las instituciones ni hacia tu propia institución. Siempre con las formas, con la educación, que eso es... Hoy estamos... sí, pero es importante. Yo creo que de acuerdo. es importante. Cuando hablamos de respeto institucional, mira, el ejemplo lo tenemos en Madrid, ¿no? En el Parlamento, en la política, y Dios quiera, o yo no sé, quién quiera, que por favor no nos contagiemos, porque a veces estoy viendo cosas que aquí nos estamos contagiando, que no nos llegue. El respeto institucional viene también por las formas. En el Parlamento se patalea, se abuchea, no se deja hablar a la persona que opina diferente, pues aquí hemos vivido tiempos terribles de eso, ¿no? Yo creo que sí, es importante las formas, sí es importante el respeto, pero cuando hay que decir las cosas se pueden decir perfectamente. Estoy hablando justo con un economista relevante. Y me decía, ¿no? Que él vivió también esto, ¿no? Y lo vivió desde dentro, pero con ese silencio, ¿no? Esa política del silencio y del todavía. Anonimato también. Porque, sigue. Claro, porque tenía que mantenerse por debajo del radar. La cuestión de esa época, ¿no? nos ha dado grandes aprendizajes, pero puede que también nos haya dado grandes reglas, es decir, que nos haya... todavía no estemos todavía saliendo de ese espacio. Para hablar de ese tema todavía no. Y es una pena, porque yo creo que el silencio no ayuda, ¿no? Precisamente cualquier terapia, cualquier problema que alguien tiene, siempre se dice que vaya al psicólogo o a un psiquiatra a hablarlo. Y nosotros no lo hablamos. Sí, a veces se habla de la memoria, de todo, pero hay retos importantes, no tenemos demasiado definido cuál es el daño económico que causó, por no hablar del daño moral, y ya no te digo de las víctimas. Y bueno, pues este tema, ves, ha salido aquí y ya pues hemos empezado con una sonrisa y es difícil mantenerla en esto, ¿no? Pero relativamente hemos estado hasta hace no muchos años, no ha pasado ni 2 décadas, ¿no? Yo creo que han pasado 13 desde que se paró y como no hemos afrontado eso. ¿Y por qué no lo hemos afrontado? Porque a veces también supone pensar qué hizo uno, qué pasó. Y esto es un problema que no lo tenemos todavía solucionado. Bueno, pero ahí, Carolina, si lo llevo... Yo hoy mismo estaba haciendo un audio a mí mismo, me explicaba, ¿no?
estaba autoaprendiendo sobre algo que yo sentía de mi herida, ¿no? Uy, pues aquí creo que culpabilicé quizás, ¿no?, a un familiar de algo que en realidad era mío y tal, y estoy haciendo ejercicios desde hace años, ¿no? Eso lleva años, ¿no? Ir reparándose a sí mismo o conociéndose. Tú lo decías al inicio, el autoconocimiento parece ser que es como un palabra, ¿no?, de esa categoría ¿no?, de los libros de los 90 que eran como muy, ¿no?, quizás muy superficiales, ¿no? O se entendió socialmente así, pero hoy vemos que tiene una relevancia absoluta, ¿no? Claro. En tiempos de tanto cambio social, de tanto revulsivo tecnológico, y todavía incluso sobre todo en este tipo de foros donde intentamos, ¿no?, como lo que dices tú, desanudar aquello que quizás está como anudado, y de ahí seguramente salen cosas buenas. Seguro que sí. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la edad y la experiencia, que ya voy sumando décadas, pues es esa, el autoconocimiento un poco, ¿no? Saber qué es lo que duele, qué es lo que no duele, y hacer ese ejercicio que me parece estupendo que haces tú, pues de aquí hice mal, aquí ya, y bueno, pues también, no sé, reformular un poco tu situación cada momento, ¿no? Resituarte en cada situación. Pero bueno, vivimos en el mundo un poco del atontamiento general y no querer hablar de estas cosas, pasar página. Ya que, fíjate, el COVID ya que ha sido hace nada, ya también queda como si fuera en el túnel del tiempo, ¿no? Pues imagínate las décadas de terrorismo que hemos tenido aquí. Pero yo sigo pensando que sin hablar de eso todo el rato, porque ya nadie quiere también, pero hay que reconstruir un poco nuestra situación y afrontar y tomar medidas para si en su momento no lo hicimos bien. Nunca es tarde para pedir disculpas, nunca es tarde para buscar una solución, para reparar a quien sobre todo sufrió. Mira, claro, ahora con el COVID también se está... Es que acabas de mencionar algo, ¿no?, de post-trauma, ¿no? Es decir, cuando pasa ese trauma, que sea colectivo o individual, sí que es cierto que posteriormente a eso se cierra como una puerta y se intenta como tirar la llave. Sí. Muchas veces, yo creo que socialmente hemos hecho eso aquí, ¿no? De tirar la llave, bueno, y hay que encontrarla y volver a... políticas, económicas, claro, y de todo, ¿no? Claro. Ahora mismo. Pues, claro. No se ha hecho esa revisión clara, ni se han tomado medidas reparatorias más allá de cosas y declaraciones ligeras, y al final, pues bueno, pues eso es lo que tenemos a nivel político, lo que viene, y a nivel económico en Euskadi, pues también hemos pagado un importante precio. De lo que se aprende, ¿no?, de lo constructivo, vemos que las aristas de un rol, cuando se adapta a una situación de formalidad, vuelvo al momento en el que estás en el escenario, respetamos la institución, hablamos con una solemnidad, ¿no?, ante esa institución, pero hay sutilezas, ¿no? Se puede ser auténtico, se puede. Yo estoy viendo eso, ¿no?, que constantemente el reto de quien intenta liderar, que intenta empujar, ¿no?, o arrastrar con el ejemplo, o a veces es muy difícil, ¿no? O sea, no hay una fórmula, es que no hay una fórmula concreta, no existe. Cada vez más, porque los medios también, pues como lo vemos, ¿no?, cada día en los telediarios, cortan, pegan, graban, reinterpretan, incluso ahora se manipula, ¿no? Te manda un mensaje en WhatsApp hoy que decías, igual te contesta mañana mi bot. Bueno, pues hasta voces vemos, mira, a veces en forma positiva, ¿no? He estado viendo hoy lo del documental de Kepa Junquera que han hecho con su bot, ¿no? Pero bueno, hay miedo, digamos, miedo a que se malinterprete, se cojan... Al final ocurre que es difícil querer estar en primera línea hoy en día, lo vemos en los políticos. Al final hay gente muy válida que no quiere estar al frente de las instituciones ni de la política, pues por todo el desgaste, el riesgo que supone da igual a veces que lo hagas bien o mal, es tu prestigio personal en juego, y no todo el mundo está dispuesto, y es entendible. Absolutamente entendible. Sí, porque es un sacrificio, ¿no? Porque al final lo único que... Bueno, quien pone valor en su nombre, ¿no? Pues los egipcios lo hacían, ¿no? Si querían transgredir y dejar un legado, pues el nombre era lo importante, ¿no? Y quien había hecho y habitado. Entonces, claro, hemos quizás perdido esa memoria histórica a nivel humanidad. No estamos hablando de territorios, hablamos del mundo ya, ¿no? De la humanidad en su propio gesto de existir. Sí. Entonces, claro, si volvemos ahora y decimos, vale, ok, hemos pasado aceptemos, hemos tenido unos
traumas, pero hoy tenemos que enfrentarnos a despresurizar y a empezar a debatir desde otro lugar, otro ángulo. Sí. Entonces, en las empresas sí tenemos esa oportunidad. Yo lo he estado haciendo hace un Claro, rato y no he confrontado, ¿eh? O sea, que me ha costado, ¿eh? Lo mío, ¿eh? Pues yo era... En tiempos más tempranos era bastante de confrontar porque quería encontrar la razón o veía que había mucha injusticia en la otra parte y lo quería exponer y confrontaba quizás con vehemencia, y ahora todo el rato estoy como buscando la forma de... De acordar, ¿no? Exacto. De caminar juntos. Cooperar. Sí, hombre, o sea, sabes, la economía al final se impone, ¿no? Y a veces pues ves que los formas o los medios que decíamos antes, pues en la política son horrorosos, pero en la economía no nos podemos permitir errores. Tú me llevas una empresa y si realmente lo que ahora mismo pues preocupa, por ejemplo, en el caso que en Euskadi, que tenemos el absentismo más alto de todo el Estado, pues es que por mil motivos, bien porque no hay reproche social, bien porque los médicos no quieren tampoco mojarse, por lo que sea. Hay mil causas, por el envejecimiento de la población. Pues realmente sí, ese es un problema, pero además de ponerlo, si hay que liderar de otra manera para que dentro de lo que nuestros medios como empresa podamos hacer que las personas que están con nosotros no se cojan estas bajas largas, primero cuidar de su salud, obviamente, eso por descontado. Cuidar la prevención, que la gente esté a gusto, pero los riesgos psicosociales. Pero desde la empresa, pues se pueden hacer también muchas cosas por ayudar a que esto no pase, ¿no? Yo, desde luego, mira, la organización de CB, que presido hasta hace poco, siempre hemos dicho eso, no podemos ir a las ruedas de prensa y quejarnos con una estadística, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando dices tú, en vez de confrontar, hay que acordar, tenemos que ver, la economía va por delante, ¿no? Todo el rato marca, y ahí pues tenemos que meterle e inyectarle la humanidad y ver cómo podemos intentar hacer cosas para que unas personas en el trabajo en el que pasamos tanto tiempo, y como digo, forma parte de nuestra vida en general, total, sin separaciones, estemos a gusto y nos estamos motivados, que es complicado. Sí, lo has dicho tú. Mantener esa búsqueda entre el propósito de la empresa, que es un propósito colectivo, de ahí viene, ¿no? La etimología de Ahora de se la habla empresa. de la empresa con propósito todo el tiempo, ¿no? Sí, y lo descomprimo porque sí que es cierto que, o sea, propósito en realidad es decir, oye, vamos a dotar a este vehículo que hemos creado para que sea algo perdurable y, ¿no? que legue algo. O sea, representabas hasta hace muy poco a 7.000 empresas, sí. Y en un promedio de 5 a 10, entre 70.000 y 100.000 personas están empleadas ahí ¿no? dentro de esas organizaciones. Sí, si hacemos un promedio, ¿no? Entre empresas de 5, 10, 12 empleados, en promedio andará por ahí. Es decir, el impacto es enorme, ¿no? Claro. Si esa gente está bien alineada, el impacto social ya, ¿no? Hace un efecto capilar. Es difícil, aunque nosotros siempre a veces tenemos que pensar que creo que es un 87% de nuestro tejido empresarial son menos de 5 trabajadores, que eso es importante. Entonces ya estamos entrando entre 5 y menos, en microempresas. Sí. Y el 90 y pico, creo que es el 98, no sé qué, tiene menos, son pymes, o sea, pequeñas y medianas, menos de 250. Y hacer cosas de impacto para estas empresas solo se puede hacer a través de las organizaciones, a través de las asociaciones empresariales, porque cada empresa pequeña pues puede hacer mucho, ¿no? Bueno, si conoces los nombres y apellidos de las personas, por supuesto, que trabajan contigo, con cara y ojos, como se suele decir, pues es más fácil a veces, pero necesitas también de una organización que te diga, pues en este marasmo legislativo, pero sobre todo que haga políticas en conjunto que puedan ayudar a las pymes, ¿no? Que realmente son las que van a marcar la diferencia aquí en este país y las que están marcando la diferencia. Los autónomos, las autónomas con empresarios, con trabajadores a su cargo también. Es que no sé si es que el epígrafe de palabra, ¿no? O el acrónimo de PYME, se ha quizás infravalorado, pero hoy en un mercado tan global y con tecnología que nos permite ser pymes y ser globalistas, entre comillas, ¿no? De operar en mercados mucho más grandes de los que una pyme presumiblemente en el pasado
operaba, Sí. estamos hablando de que el escenario de crecimiento puede ser increíble si las pymes entienden que pueden ser escalables, por ejemplo, que pueden escalar sus negocios. Es muy importante. Por ejemplo, este índice de escalabilidad en Alemania o en otros países es muy superior al que tenemos aquí. Es uno de los problemas de las diferencias que encontramos con Europa, ¿no? Pues que no crecemos lo suficiente, pero claro, cuando oyes esto, yo que he sido también empresaria, y dices, sí, pues hazla crecer tú, contrata tú, porque esto es un mundo... Ahí está el debate, justo. Bastante mérito tengo cuando dicen, no, aumentar plantilla, bonificaciones fiscales y aumentas plantilla. Y dices, aumentar, sí, soy yo ya soy heroína o héroe manteniendo la plantilla que tengo, ¿no? O sea, que a veces solo mantener está hasta mal visto, ¿no? Y dices, ¿cómo que has mantenido? Total. ¿No has aumentado? Y pues no sé, con las crisis que estamos, pues también hay que reconocer. Pero aún y todo, aún sabiendo esto, es verdad que hay que pensar en crecer y no siempre orgánicamente, quiero decir, no siempre aumentando trabajadores, es con alianzas. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, en mi caso, alianzas con organizaciones parecidas, diferentes, que te complementen, puedes hacer uniones temporales de empresas para cometer, que siempre lo vemos más en construcción, pero no sé por qué, pues no se pueden hacer UTEs para hacer otro tipo de... Sí. Nosotros, por ejemplo, en Mediatek sí utilizamos UTEs y así vamos ampliando también. Y eso es una forma muy sana también de testar, incluso hacer el preludio de lo que luego puede ser una formación ¿no? más formal, vamos a... esa redundancia, pero es verdad, ¿no? Porque haces ese preludio, tienes una contabilidad ya, un vehículo que te permite ver cómo las empresas... Conocer a las otras personas, ver si hay más o menos la misma visión o parecida o son compatibles. Exacto. Y eso es una manera de crecer. Siempre vemos crecer como aumentar número de plantilla, pero hay que pensar en crecer no orgánicamente, sino de la otra manera, ¿no? Con asociaciones, con alianzas, con otras empresas, incluso porque la competencia, pues a veces que lo vemos como competencia, crecer juntos... ¿Sabes qué me ha pasado, Carolina? Que en los últimos años, o sea, en la primera fase ¿no? que quieres tener esa posición como pyme o empresa y conseguir, ¿no? esa validación del mercado, la validación ¿no? de que todo ya va bien, cuando empiezas a consolidar, yo me estoy dando cuenta de que los aliados eran aquellos con los que competía y nos mirábamos ahí como de lado y ahora son mis mejores amigos, las personas con las que comparto todos los dolores, de hecho, todos. O sea, es decir, es increíble. O sea, y no son tantas las personas de encima. Porque dices, joder, igual somos 10 personas, ¿no? Que son 10 empresas que representan a X trabajadores y tal, y esos pequeños clubes que no son élite ni es aislarse, no, que simplemente es tú alinearte con otra persona que está sufriendo como tú o que está entendiendo el mundo como tú. Que hablamos de la soledad de quien emprende o quien lidera. Es una soledad real y complicada, por mucho rodeado que puedas estar de personas. Total. A la hora de afrontar o cuando te levantas cada mañana a ver si este cliente va a pagar, si esto va a salir, esta nueva legislación que te va a afectar. Eso es una soledad que solo la puedes compartir con otras personas que estén en tu misma situación. Por eso las asociaciones sectoriales son tan importantes, ¿no? Y mira, en mi caso, si pienso en mi carrera profesional, quien ha guiado esos cambios de crecimiento han sido los clientes. Han sido mis propios clientes quienes me han sugerido. Ah, ¿esto? ¿Sí? ¿Cómo? Pues mira, yo recuerdo, por ejemplo, mira, lo mismo que te he dicho antes, que el cliente me dijo lo de una vida profesional y otra personal. Hubo un cliente importante en Madrid que me dijo... mira, Carolina, estamos encantados con tu servicio, pero el mundo va por el tema digital y estamos hablando que yo ya lo intuía, ya lo sabía porque me gusta la tecnología, pero hasta que no te lo dice un cliente, pues... Claro, y tú estabas en primera línea, ¿no? Ahí justo. Y entonces me dice, no, yo todavía no estaba en eso. Y entonces me dijo, yo... me llevo muy bien, de hecho eres la única proveedora que conozco, porque claro, esto tenía una academia de idiomas y les llevaba formación presencial en todo el norte.
yo creo que se puede decir el nombre de la empresa y todo, porque han llovido ya tantos años, aunque la empresa sigue, se llama Ferrovial, y hubo un director de recursos humanos, yo creo que con visión humanista, que pensó que me iba a hacer una gran faena, como así era, así me dejaba de comprar, era uno de mis principales clientes, y él mismo me sugirió, me dijo, mira, hemos decidido hacerlo ya todo digital, y esto era 2006, y hemos hecho una selección de quiénes son los mejores, y son estos que van a venir ahora, y les he citado justo después de ti para presentártelos, y a ver si llegáis a algún tipo de acuerdo. Y bueno, pues esos luego son mis socios actuales, ¿no? Yo salí del torno cabizbaja y cari acontecida pensando a ver quiénes eran aquellos, y resulta que, bueno, pues quedamos al día siguiente, como has dicho antes, hicimos una colaboración sin casarnos, digamos, sin papeles, y durante un año para ver cómo iba a ir el tema y demás. Y bueno, decidí que sí, me costó mucho la decisión, me costó mucho perder cierta independencia, pero crecer es eso, crecer es acordar, es tener otros socios que pueda atacar un mercado que igual al que tú no llegabas, y es adaptar tus medios a lo más moderno. Y así empecé, y en el 2008 firmamos, y hasta hoy, luego se ha convertido en una multinacional. Así que a veces el cliente marca el futuro, ¿no? Podemos decir que esa persona te cambió sí, pero también hay bastante, que decir... ¿no? O sea, tú cambiaste, pero sí. Ese trigger fue por el dolor, ¿no? Porque tú lo sabías, intuías y no querías del todo... Eso es, pero hay algo que sí que creo, cuando hago de aquel momento, para que llegue ese momento y alguien piense en eso, además de tener en aquella empresa, como tenían, un director de recursos humanos con visión humanista. Digo lo de visión humanista porque cualquier otro hubiera contratado al nuevo proveedor y no se preocupa de aquella pequeña que iba del norte como de Asterix ahí a verle, ¿no? Total. Pero claro, llevaba yendo 4 años y me dijo que era la única proveedora que veía. O sea, conclusión. Ya entonces, a pesar de haber podido enviar por mail los informes, es importantísimo mirar a los ojos a la gente que te conozca, que te ponga nombre, cara, ojos, apellido, porque de paso que le llevas el informe y te vas hasta Madrid a llevarle tu carpeta, pues te conoce, sabe algo de tu vida, tú sabes algo de la suya, se establece una relación que es imposible hoy hacerlo vía Teams durante 1 hora. Por eso animo a que, a pesar del mundo virtual, y no estoy viejuna en eso, porque vivo de eso. 100% de acuerdo. Te digo porque mi empresa vive de eso, precisamente del mundo digital. Tú hablas de vínculo, o sea, tú estás matizando algo que al final es una definición, que es el vínculo. Entonces, tú puedes generar un vínculo y luego mantenerlo y hacer ese seguimiento. De hecho, mira, el debate hoy siempre es el seguimiento, ¿no? Al final siempre es lo mismo. Se generan como un hype de energía, pero si ese vínculo no se alimenta a lo largo del tiempo, decae y muere, ¿no? Es como que tiene gravedad. Del cliente no te puedes acordar cuando justo te toca vender. Exacto. Tienes que acordarte todo el año y sin darle la tabarra, eso ya sabemos, encontrar el punto medio. Entre autenticidad, ¿no? Pero sí, pero irle a ver, por ejemplo, aquel cliente que era tan importante para mí una vez al año, pues me parecía que menos, ¿no? Que me estaba dando... Que menos porque sabías el peso que tenía dentro tu... Claro, ¿no? pero mira, resultado. seguramente era la única proveedora de toda España que conocían. O sea, que el resto no pensó así. Y a la única proveedora que le propusieron aliarse fue a mí. Pero eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque en ese contexto tú... no era ir en ave o sí. En avión, tú te ibas, ¿no? Conducirías... Habría de todo, de coche, no me daba mucho para avión, pero bueno. Pero que no son los tiempos de hoy, de velocidad de hoy, no había videollamadas. Entonces, mantener para ti era hacer Pero era ese fácil esfuerzo. Mandar un email, ¿eh? Pero tú hiciste una llamada de Pero teléfono. El esfuerzo lo hiciste. Sí. Y eso marcó la diferencia. Y durante 5 o 6 años, y al sexto fue cuando pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que siempre he transmitido a las personas que entran en mi empresa como client managers, a que no se olviden del contacto visual con el cliente. Y por muy grande que sea una empresa, nosotros trabajamos con más del 70% del IBEX 35, pero es igual. Wow. Aunque sea
Siemens Energy, o sea, Iberdrola. Tienes que tener una persona de contacto y mirarle a la cara y que te conozca y que sepa y que le cuentes cómo vas evolucionando el producto y el servicio y cómo lo vas adaptando. Justo, en la transición esta que le llamamos la transición, que está durando unos años, de llegar a que el ticket sea más de corporación, proyectos, ya no tanto retail y tal. La reflexión está siendo todo el rato lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos embajadores, tenemos partners, tenemos personas que nos ayudan a... De hecho, yo he buscado este método de cualificación porque en realidad me nutre a mí intelectualmente y a la vez me permite como para mí a la organización. Cada uno busca, ¿no? Tú viajabas, es decir, pero el vínculo, generar ese vínculo. Es muy importante. Y eso se hace, yo creo que, personalmente creo, sobre todo, no voy a decir que no se pueda hacer virtual, pero sobre todo se hace presencial y luego se puede mantener virtual. Sí, pero el hecho de que yo esté aquí presencial con Elvio, teniendo esta entrevista, pues es completamente distinta a que yo esté tranquilamente en casa con la chaqueta y el pijama por debajo. Exacto. Total. Y contestando con mi mejor cara y mi mejor fondo de pantalla. No, me molesta venir hasta aquí y porque creo que es lo que va a hacer el valor de la diferencia. Pero hay más sutilezas, hay muchas más. En lo que llevamos por cierto, ¿cuánto crees que llevamos? No tengo ni idea. 35 minutos. Creo que estoy hablando demasiado. No, pero ya te he dicho yo que iba a pasar esto, que estamos a gusto. Hablamos de... Rápidamente conectaste y creaste un vínculo inmediato, ¿no? Con la música. Totalmente inesperado. Yo digo, bueno, pero si acabo de ver, ¿no? Y estoy todo el rato viéndote en esos debates o en estas presentaciones y de repente me rompes el esquema y digo, wow, esa autenticidad, ¿tú la trabajas? O sea, tú llegas, abres la puerta y dices, venga, o es espontánea y dices, oye, a mí Media Attack me recuerda demasiado Attack. ¿Y por qué? Y yo lo escucho y me gusta. Y ahí generamos una conversación de 2 algo minutos. Que siempre que te he oído en esto, siempre en los medios te veo y eso, Media Attack. Y digo yo, ¿cómo Media Attack? Será Massive Attack, que es uno de mis grupos favoritos. ¿Y de dónde sale? Seguro que le gusta. 100%. Eso es. Entonces, al final generas ese vínculo, pero no ha sido forzado, ha sido totalmente natural. Pero por eso, a eso voy. Pero ahí vamos, ¿no? Es en esas conversaciones, y seguro, si yo vengo aquí una vez al año, pues yo acabo sabiendo dónde vas de vacaciones y tú también algo más de mi vida, y sabes al final, igual en el caso aquel del que hemos hablado de mi cliente de Madrid, lo importante que ese cliente era para mí, lo suficiente como para que él pensara en que me tenía que buscar algún tipo de solución, ¿no? Entonces, por una parte está la visión estratégica del líder y vuelvo al principio de la entrevista, la parte humanista, ¿no? Pero la parte humanista también hay que trabajarla y esa se trabaja bastante mejor presencialmente. Entonces, ¿cómo mantienes esa autenticidad? O sea, yo estoy obsesionado justo con separar lo profesional de lo personal porque ya sé que no, pero me permite, al menos en esta época, que luego ya mezclaré, pero me está permitiendo también ver, o sea, por ejemplo, algo que me perturba de forma positiva es que yo tengo que tener interés genuino de conocerte. Yo lo tuve, pero... Se agradece. Y claramente. Y es mutuo. Ahora es mutuo, ahora yo sé que es mutuo, pero antes no lo sabía. Entonces, claro, pero ¿cómo juegas tú con uno? Es la imagen que se proyecta, que es institución, persona, ¿no? Personalidad, tal. Sí. Luego va a aterrizar el vínculo y de repente que no sea forzado o interesado. Entonces, en el mundo profesional todo el rato generamos relaciones y sobre todo los CEOs o founders que necesitan generar también red, ¿no? Alrededor para esa awareness, llevarlo hacia la cualificación y que terminen comprando, pero en el camino... te haces amigos profesionales, creces. Entonces, ¿cómo haces para estar entre ese equilibrio entre lo que necesita tu empresa, lo que necesitas tú y que sea auténtico? Bueno, al final tienes que hacer lo que tienes que hacer y tendrás que, si tienes un listado de contactos o tienes una institución, tienes tus actos y tienes tus personas que son líderes en sus propias instituciones, por ejemplo, públicas y privadas. Si en mi caso tenía que tratar como presidenta de la organización empresarial, he tenido que tratar pues con muchos políticos, pero siempre hay personas. Detrás de los cargos son personas y con unas, igual que en la vida real, pues tienes, que también esa es la vida real, pero sabía, me adelantó, me ibas a pillar. No, pero me refiero, igual que en la vida, tienes tu afinidad. Y una cosa está el respeto institucional. Por eso te decía antes lo del respeto institucional. Porque incluso aunque esa persona no tengas química,
o incluso no compartas sus ideas, o sea una organización que creas que incluso que te perjudica, el respeto es importante. Total. Es muy importante. Entonces, sí, lo de las formas no quita la autenticidad. Pues yo, como presidenta de la patronal, me he tenido que te tienes que relacionar con todos los sindicatos, que cada uno representa sus intereses, y mi máximo respeto a todos. Claro, pero tienes que conciliar, claro, ordenar y luego crear estrategias, claro, y luego que se respeten también tener tus estrategias. Exacto, y puedo tener un discurso que, pues porque hay unos intereses empresariales con un sindicato que igual está perjudicando nuestra acción o lo que sea, pero igual yo tengo empatía por esa persona, o a nivel político igual. Yo lo que lamento es que hoy en día, especialmente lo que vemos, ¿no? Que espero que no llegue aquí, pero pues yo me temo que al final acabará llegando, pero por ahora no está ese respeto y esa formalidad no se mantiene aquí todavía, ¿no? Se mantiene. Y eso es lo que nos tiene a salvo de cosas peores, porque en el fondo la educación y las formas y el saber estar es lo que nos puede permitir en estas instituciones poder salvar que haya muchos más conflictos de los que ya hay suficientes. Has estado atravesada también por lo político, claramente, ¿no? Porque al final, claro, cuando queremos ayudar, porque entiendo yo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero a ti te nace de dentro ayudar, ¿no? O sea, claro, como potenciar las cosas. Estos son cargos que son honoríficos de alguna manera. O sea, pero que ¿cuál, se hacen por ¿cuál fue ayudar. tu motivación? La verdadera sensación del motor en que te levantabas a por ello en los momentos duros era ayudar, potenciar, desarrollar. ¿Cuál era la palabra clave ahí? Sí, ayudar, ligar. A mí me encanta ligar. El tema de el poder sumar y cohesionar, sí. Pues eso, crear una salsa como el pil-pil, digamos, ¿no? Entre diferentes que acaben ahí ligando y pudiendo buscar el nexo, ¿no? Para que gente distinta colabore, ¿no? Claro, en un mundo que yo veo tan importante, pues eso, como decíamos antes, la soledad del que lidera es tan fuerte, que el sacar a la gente de esa soledad para sumar con compromisos, con ideas, aportando experiencias y escuchando mucho también. Cómo ha habido gente que ha conseguido en otros países también mejorar su país, o aportando, o haciendo cosas distintas. Ahora, claro, estamos en esa crisis, ¿no? De todos los hilos del sistema, porque claro, los medios necesitan ver cómo capitalizar o ¿no? Rentabilizar, a la vez que todavía el modelo no está definido. Pero y así lo estoy viendo en todos los lados, incluso en las pymes que están con personas que hacen más roles atravesados por tecnología y psicológicamente todavía no están digiriéndolo del todo. Entonces estamos en una especie de transición tensionada, y de hecho la palabra tensión está apareciendo también por el turismo, por las ciudades y los barrios se tensan. Todo el rato. Sí, ¿no? O sea, como la frecuencia, ¿no? De tensar y destensar. Entonces, en ese trabajo de cohesionamiento que has hecho tú, y ahora ya has salido de ese proceso, ahora, ¿cuál es ese reto en el que tú, y me encantaría como saber también, ¿no? ¿Cuál es la palabra ahora clave que te motiva en esta etapa? Pues casi la misma. Es que al final, pues ahora, porque ya no estamos en el mismo, ya no estoy en el mismo ámbito empresarial digamos, de necesidad, ¿no? Que te empuja a seguir tirando de un proyecto. Sigo queriendo invertir, me encanta buscar proyectos y apoyar, analizar planes de negocio, me encanta, pero me sigue gustando y motivando mucho el cohesionar a diferentes. Esa es la parte que me mueve, ¿no? Ahora mismo, pues quizás que estoy en un periodo un poquito que me he tomado un par de meses de distancia, sí. Pero también un poco para ver ese camino, ¿no? Pero fíjate, me doy cuenta, estoy con el consulado de Finlandia y la de ideas que se pueden traer de Finlandia
aquí o de Euskadi allí, buscar nexos de unión, y al final me doy cuenta que sigo buscando lo mismo, ¿no? Pues ayudar a mejorar, cómo podemos mejorar Euskadi con prácticas que les han servido en Finlandia. Pues en esas estoy, ya ves. Y cada día tengo algo que tiene que ver con eso. O sea, digo, en el fondo, no sé si estoy descansando de momento. Sigo intentando ayudar. Pero en realidad no descansas haciéndolo. Es que no sé hacer otra cosa. En el fondo yo creo que es lo que me... ¿Sabes? Cuando has sido empresario o empresaria, tú lo sabes, tienes la cabeza entrenada para resolver retos. Y yo tengo la cabeza amueblada desde hace muchos años para resolver retos, y en las últimas, antes presidí la Asociación de Empresarias, luego la de Empresarios, ahora desde hace 2 años cónsul honoraria de Finlandia. Entonces estoy entrenada para eso, para ayudar, para buscar, para crecer, ayudar a crecer. Entonces, bien como empresa o a otros, ahora más a otros, pero bueno. Te veo que estás como ilusionada y eso Sí. me parece, pero me parece reseñable, quiero decir, porque el hecho de pasar por un territorio tan hostil, pues una palabra, el contexto, ¿no? De emprender o de empujar algo que no se entiende, que luego se termina por entender, luego también esos terrenos de ir escalando en cargos donde representar también tiene esos grandes riesgos, los has asumido, los has sobrepasado y de repente ahora tienes, ¿no? Un periodo de ilusión. Esto, ¿cómo lo estás abordando? Me interesa mucho saber porque yo hago un ejercicio, por ejemplo, de lo que te hago, ¿no? De autocrítica y análisis para mí mismo en lo personal, en lo profesional exactamente igual, casi de forma constante, ¿no? Todos los días algo. Entonces, en este periodo de ordenar de vuelta esta etapa, ¿qué estás haciendo? Mira, seguramente, así como introducción te digo, a lo largo de todas tus entrevistas a tanto emprendedor y emprendedora y empresario y empresaria, habrás visto que tenemos, como tú mismo que lo eres, un nexo común. Porque si no, yo creo que el que no lo tiene deja de ser empresario o emprendedor o emprendedora. Y es el optimismo. Tú tienes 100%. que buscar esa fortaleza, aunque pases periodos malos, no iba a decir que siempre optimista y siempre la botella medio llena, pero sí que tenemos ese rasgo de, bueno, pues con esto puedo, venga, pues esto, ¿cómo hay que resolverlo? Entonces, centras toda tu energía en resolver el tema, el problema, si es que es un problema, y otras veces pues en superar situaciones diferentes. Es como todo el rato que te están poniendo un puzzle, y entonces estás entrenada para eso, y eso requiere cierta autoconvencimiento de que lo vas a hacer. Entonces, por eso siempre si se hace eso con ilusión, mucho mejor. Entonces, bueno, estoy en ese periodo en el que a ver qué reto, qué puzzle me voy a resolver ahora y con qué ilusión, ¿no? Lo que sí que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo creo que algo que ha hecho que a lo largo de estos cargos que he ocupado de representación más he valorado ha sido la red de personas que he conocido. Importantísimas, algunas que has entrevistado aquí también que he visto, como a Miquel Echevarría o a Isidro. También, bueno, pues yo creo que tengo redes intergeneracionales también y quiero mantenerlas. El otro día Patricia Arias, que espero que puedas entrevistar también algún día me encantaría. Del banco, ha sido la directora de Zona Norte del Banco Santander, hizo un choco de mujeres y estuvimos, pues yo no sé cuántas éramos, pues igual 10 o 12 mujeres, y el mantener esas relaciones en activo y nutrirlas es algo que quiero hacer, que no quiero dejarlas, no por interés de conseguir puestos o demás, sino por la propia satisfacción que te da el mantener esas relaciones ricas con personas que, como decíamos antes, al final has tenido empatía. No con todas, me he tenido que relacionar con muchas y no todas han sido siempre con empatía, pero las que quiero conservar, desde luego sí, y estoy empeñada en eso. Yo soy un fiel creyente cada vez más de que puedo conectar con todas las personas. Sí, seguro que sí. Porque sufría el no hacerlo, cuando no lo podía lograr, lo sufría. Entonces le di la vuelta y me di cuenta, bueno, reparé cosas mías como para poder
encontrar la forma de empatizar. Por eso me ha llamado mucha atención cómo lo hiciste tú conmigo al principio, que es súper reseñable de verdad también, porque es una habilidad absolutamente destacada, el hecho de crear un vínculo, porque, claro, si nos ponemos a nivel probabilidad, hay bajas probabilidades de matchear con todo el mundo. Desde el punto de vista, ¿no?, de las relaciones temáticas. Pero hay que admitirlo, porque también a veces nos ponemos esa esclavitud de tienes que matchear con todo el mundo, tienes que caer bien a todo el mundo y tienes que encontrar esa conexión. Bueno, puede ser, y siempre se intenta, pero no siempre es posible. Y también admitir esa parte en el que tu trabajo sea criticado, en el que hay veces liderar es tomar decisiones, y esas decisiones no siempre gustan a todo el mundo. Entonces siempre va a haber gente que pueda pensar que se ha sentido perjudicada, y bueno, vivir con eso también es un símbolo es un síntoma de madurez, yo entiendo, ¿no? De decir, bueno, yo he hecho las cosas como yo he creído, me habré equivocado, con humildad, también, que no la hemos nombrado esta palabra, pero tiene que formar parte de cualquier carrera profesional, en mi opinión, y sobre todo de cualquier líder. Pero entonces, la humildad, en este caso, es reconocer de forma auténtica también de que si no hay ese vínculo... Eso es. Que quede claro y que no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, sabiendo que tú personalmente has podido equivocarte y has podido pedir disculpas por ello, o has hecho las cosas por un bien mayor que puede ser tu empresa, puede ser la organización, y eso, porque a veces vivimos en un tiempo en el que no queremos que nos critiquen por las redes, no queremos caer mal a no sé quién. Entonces, lo mismo que decías que estamos encorsetados, también estamos no queriendo a veces tomar decisiones difíciles, que yo creo que hay que tomarlas. Y que se entienden a lo largo del tiempo, porque justo, mira, cuando tú traes una nave espacial y la pones en medio de la ciudad, como es el Guggenheim, ¿no? Y todo el mundo pensaba que eso era una mala decisión, y luego termina siendo una buena decisión. Sigue habiendo detractores, pero la mayoría ha ido cambiando de opinión y evolucionando. La palabra desarrollo, potencial o evolución son como una escalera de lo mismo. Fíjate qué fuertes se mantuvieron aquellos que tomaron aquella decisión, contra viento y marea. Pues absolutamente. Así que... Y fue algo... complejo de sostener, ¿no? Porque hablábamos de sostener, claro, con humildad también, es decir, a veces tiene que ser difícil no contestar toda la información que hablamos al principio también de esa verdad, que hay que dosificarla para... Lamentablemente hay que ser estrategas, ¿no? No los todo puestos el rato... institucionales, los puestos de representación siempre tienen esa parte de discreción. Gran palabra. Sí, que vivimos en tiempos también en los que parece que todo hay que contar, no sé qué, pero también cuando accedes a puestos así, se firma, y ya no hablo solo de liderar una organización o un partido o una empresa, hablamos también miembros de juntas directivas o miembros del IBEX, de consejos, eso es. tienen un acuerdo de confidencialidad. Y entonces, pero eso no quiere decir... o sea, hay que lidiar con la confidencialidad, con la humildad. ¿Por qué lo de la humildad? Porque y aquí hago un poco cuña, que a veces vivimos en un mundo muy de hombres, en lo que los egos, quizás también a las mujeres, somos personas al fin y al cabo, el tema de egos, pero es lo más complicado de lidiar. Eso también me lo dijo un cliente. No, lo difícil no es gestionar personas, lo difícil es gestionar egos. 100%. Egos. Es y no agotador. veas qué egos kilométricos hay por ahí. Se les ve. Que tomas una decisión y cómo, encima que te hemos dejado ser, en mi caso, presidenta, ¿sabes? Y dices, pues, bueno, pues lo siento mucho. O sea, has tenido que vivir eso también. También, claro. O sea, que te digan esa... No te lo dicen, pero actúan como, sí. ¿no? Claro, bueno, cuántas sutilezas también hay ahí. Bueno, pero entonces esa es también en ese ejercicio de responsabilidad, ahí está el traje que cabe, en el que realmente sabe, ¿no?, de estar dentro de ese traje, porque es decir, todos sabemos que estar expuestos hay un riesgo, lo decíamos, ¿no?, en el mundo político institucional, pero luego también hay presiones o movimientos sociales dentro de las propias organizaciones y opiniones y bueno, y eso... E intereses. Bueno, eso no lo habíamos hablado. Esa es la parte que yo no termino nunca de encajar del todo bien. Siempre antes presumía o desconfiaba de todo el mundo. Por ejemplo, como mi obsesión era, vale, no confío en nadie y voy a confiar. Ahora volví a mi origen, que es todo lo contrario, soy absolutamente crédulo. Y
que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque creo que al menos yo vivo con más tranquilidad, ¿no? Bueno, esos maximalismos, Hay... yo sí, mira, pues voy a entrar en uno, ¿no? Como hemos dicho antes que somos, que los empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedores somos positivos, yo creo que la mayoría de la gente en las organizaciones, en las empresas, en la calle, es buena gente. Vamos, estoy segura de ello. Siempre hay un porcentaje que confunde interés particular o privado de su sector, de su zona, de su privado suyo propio y se lo toma o toma cosas como que afectan a su propio ego o cosas así. Y bueno, yo creo que hay siempre confiando en el bien general, en el apoyo general, en que la organización va a hacer lo más interesante para la propia organización, y la organización son sus asociados y el bien común. Y entonces yo sigo pensando, a pesar, por ejemplo, de la política, de lo que estamos viviendo ahora, que la mayoría de los políticos no son corruptos. Y eso sigo pensándolo, porque si no es que no creería en la democracia ni creería en nada. Y creo que la mayoría de los políticos que están ahí no están para trincar, y en el caso de estos irse con, en fin, sin comentarios. O sea, yo creo que la mayoría, confío, y eso es lo que a mí me mantiene con ilusión y con ganas. Hay que apartar a quien hace las cosas por interés privado, propio, y a veces las organizaciones, en este tiempo que has dicho tú, hay un peligro que nadie quiere, y lo hemos comentado, pues que estamos encorsetados porque nadie quiere estar ahí al frente, porque es difícil, que haya gente que llegue y quiera por interés privado y no se vaya ni con agua hirviendo, porque como está ahí encantado y nadie quiere suceder, dice, no, es que nadie quiere coger mi puesto. Ya te digo yo que sí, lo que pasa es que tampoco muchos no lo quieren dejar. ¿Pero en qué términos? Claro. O no, muchos no quieren salir de ahí, pues porque a veces hay gente que le reporta lo que sea, aunque sea por llenar su ego, ¿sabes? Una analogía a mí eso, lo del ego y la humildad, mira, a veces, yo he estado 4 años como presidenta de una organización y se ha visto como raro, porque lo normal era o estar hasta que me echen o 8, y bueno, pues he decidido 4. Es un trabajo que tienes que aportar mucho de ti. Yo he aportado estrategia y visión, y ya, bueno, después de 4 años hay otras elecciones que venga otra persona y lo haga. Ya está, ¿por qué no? Claro, y que incluso... nada, pues la gente me preguntaba pues si había algo raro y tal, y eso no puede ser. Eso hay que permitir que las personas lleguemos, aportemos, y sobre todo en este tipo de posiciones. Bueno, pero por eso, como en el propio agua, ¿no? Que cuando se mueve, pues está vital, y cuando se estanca o se ralentiza, pues yo los relevos generacionales, que entre gente, que nadie esté más de 2 mandatos en los sitios, eso nos lo tenemos que meter a fuego. Yo creo que, y a pesar, ya hay que tratar de buscar a alguien que quiera, o sea, eso a veces es complicado. Otra analogía que ayer justo debatía, y justo, ¿no? Con esto de este ruido que hay actualmente, con la política y a nivel sistémico, yo creo que ya, cuando tú lanzas una bomba, abres un grifo con agua, ¿no?, negra, y la gente está justo debajo y se mancha un poco, luego quitar ya es muy difícil, es decir, es muy evidente lo malo y mancha todo lo bueno, es decir... Pero eso forma parte de la naturaleza humana, exacto, ¿no? Exacto. Siempre damos más importancia a lo malo. Por eso te decía lo del tema de los políticos. Yo pienso que la mayoría de los políticos no son una mancha negra, que hay algunos, como se está poniendo en evidencia en todos los lados, en todos los partidos, pues, y eso hay que tomar medidas y sacarlos. Pero quitar de la ciudadanía esa sensación de que todos son los corruptos, porque no es verdad. Maximalismo. Sí, los maximalismos. O todos buenos o todos malos. Estamos en una época de maximalismos, ¿no?, de absolutismos, quizás. Estamos en el tiempo del titular, de que nadie lee la noticia, no leemos tampoco, yo también me meto. Y a veces pues los titulares solo te dan para poner o blanco o negro, pero la vida es gris. Y tiene una paleta de colores muy grande. Claro, quedarte con ese tipo de cosas. La gente queremos información de todo rápida y eso no da tiempo para matizar. Cuando legas con los hechos,
¿cuál es tu estrategia? Tú intuyo que es ir hacia adelante, ¿no? Lo hago yo y si no, no lo hace nadie. Vas hacia adelante y ahí es cuando vas dejando un legado o al menos un mensaje. O también te ocupas de tomar el rato de decir, oye, como tus clientes te fueron ayudando a ti, tú hacer ese trabajo de legar o alertar o de ayudar. Pero yo creo que en todo, en la empresa, por mucho líder que seas, de lo que estamos hablando, de las nuevas maneras de dirigir y de liderar de otra manera, tienes un equipo, ¿no? Y hacer que tu equipo, en mi caso, pues en CBEC hay un gran equipo, en mi empresa hay un gran equipo. El haber construido ese equipo en mi empresa, porque he tenido más tiempo, lo he hecho durante tiempo, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya no estoy en un cargo del día a día, estoy como persona del consejo y socia, pero el ver que parte del equipo que seleccioné, formé, está triunfando en la empresa y creándose un camino, pues eso es también, y tú dar el paso atrás y dejar que otros hagan, ¿no? Y en las organizaciones es igual. Has tenido aquí a Albert, que has visto que es alguien que es un crack, y como Albert hay otras personas dentro de CBEC que cogen el testigo de hacer que la organización avance en los tiempos que tocan y seguro que les va fenomenal. Hay que dar paso atrás y dejar que la gente sobresalga y que también entre el reconocimiento, ¿no? del trabajo bien hecho. Pero cuando analizas, te tomas el atrevimiento de decir, oye, yo creo que lanzas mensajes directos también para crear ese impacto también cohesionador. A veces soy demasiado directa. Ahora que algunas de la empresa, sobre todo que quedas en Madrid o por ahí, me decían, es que venías de Bilbao y nos decías, claro, es que viene la de Bilbao, porque claro, te iba con poco tiempo, entonces pues oye, así, aquí, así y así. Nos gusta, sí, porque había tenido la experiencia igual de alguien que había ido de contabilidad, la de Bilbao, no, esto están allí, no, esto es aquí, lo importante es la de Madrid, claro, ya la segunda ya llegas ahí y dices, nada, golpe en mesa, oye, estoy ahí en el norte, pero vamos, necesito esto y esto, es lo que necesito. Y entonces luego al final ellos con el tiempo dijeron, pues al principio nos dejaste así, pero luego al final pues nos hemos llevado muy bien, porque era realmente lo que nos pedías era lo que hacía falta para seguir avanzando en tu zona, ¿no? Que era la mía, esta. Claro. Entonces, ¿qué infunde respeto? ¿Infunde que delimitas con vínculo? Es decir, pides con una sonrisa, pero pides, y si no hay, vuelves a pedir hasta que existe. Intento siempre buscar vínculo antes, pero a veces no es posible, pues porque vivimos en el mundo de la prisa y tal. Entonces, pues ahí tienes que decir cuáles son las necesidades, llegar a un acuerdo, y luego, si ha habido ahí cierta que falta ahí menos un poquito de aceite para esa relación, porque la otra persona se ha sentido como, no me has consultado, porque tal, que tampoco te digo de ordeno y mando, pero hay veces que sí que necesitas decir cuáles son, sí. O la manera de comunicar también nuestra. Me pasa que me llevo muy bien con los finlandeses porque son como nosotros, directos. Es que te iba a decir eso es, pero ser directo no suele caer muy bien tampoco. Sí, pero luego hay que trabajar eso, porque luego la gente se da cuenta que de lo que dices es auténtico, es claro. La realidad, y al final valoran eso, ¿no? Dicen, sí, aquí estamos, pues ¿no? Estoy aquí, sí, claro, sí. Exacto. Oye, pues me llevo muy bien con no voy a decir otras regiones, nombrarlas, pero me llevo bien con no sé quién. Pero, joder, pues sí me he ido de copas y de no sé qué, y me llevo muy bien, pero los resultados, ¿dónde están? Y mucho aquí, vínculo, poco, claro, bueno, ese es el equilibrio. El equilibrio, ¿no? Claro, eso es, pero, y al final sí, para eso hay que tener tiempo, para crear ese vínculo también. Es diálogo, eso es mucho diálogo, conversación. Sí, eso es. Vale, entonces, claro. Y atajar situaciones distintas, difíciles. Cuando las dos habéis solucionado un problema en común, dicen, no. Vale. Pero luego hablarlo también, ¿no? Como sí, el post. De hecho, eso es una de las cosas que más placer da, ¿no? Cuando superas ese momento de tensión, hablamos de tensión, destensión, sí. Que haya un momento de neutralidad y decir, oye, ¿cómo te acuerdas? Y como que hace una especie de camaradería o un efecto gregario sí, ahí, mira, ¿no? Está con una persona, por ejemplo, el consejo nuestro pues es internacional.
y había una persona que, bueno, pues que le daba como cierta, pues generalmente las mujeres cuando vamos a los consejos tardamos más en hablar igual que ellos y no tomaba protagonismo, pero con el tiempo esa persona que venía de Estados Unidos empezó a brillar. Y bueno, mira, yo este año nos hemos ido las dos de viaje a Bután, por ejemplo. Ha sido, ¿Juntas? Sí, ha sido curioso, porque en la empresa ni siquiera sabían que habíamos generado un vínculo, ¿no? Y cuando nos han visto las fotos, dicen, pero Pero a me veces encanta. haces un vínculo que va fuera de un poco de todo, ¿no? ¿Y tú crees que claro, porque hablamos de una mujer en un consejo donde hay normalmente mayoría de hombres, Sí, casi siempre. ya, pero ¿es la mejor estrategia también esperar a brillar o crees que no hay estrategia ahí y que cada una... Hay estrategia, tiene que haber. Claro, claro que sí. Tiene que haber estrategia, tiene que haber tiempos para que todo el mundo hable, porque hay consejos en los que personas especialistas en captar el espacio y querer brillar y Y el ego, demostrar. El ego ahí es como el yoísmo. competición de egos. Y entonces ahí nosotras solemos estar como... entonces suele tardar como un tiempo. Ahí tiene que ser que quien lleve el consejo tiene que dar espacio para todos. Pero eso es un aprendizaje igual También, es para... liderar. Sí, exacto. Exacto, iba a decir eso, exactamente. Es liderar. Carolina, yo creo que hemos abarcado, o sea, como todos los espacios del espectro, y lo que me queda ahora es, quizás por terminar, es comprender cómo ves tú el futuro, no como una generalidad, sino de lo que has visto, que es el comportamiento de muchas empresas en esos patrones, como tú bien decías, ¿no? Que yo estoy detectando ese positivismo propio, nativo, prenatal, casi te diría, Sí. del founder, que tiene que ser, ¿no? Así, por autonomía. Pero en tu caso, que tú ya has visto muchos datos, mucho dato real, ¿qué te huele ahí? ¿Qué ves? Creo que en Euskadi estamos bien posicionados en el ámbito empresarial. Me gusta, fuera temas políticos, pero me gusta la apuesta que está haciendo el gobierno con apoyo a las empresas, a la industria en concreto. No sé si le conoces, pero es el consejero que hay de industria viene del mundo privado, viene de 25 años en Reino Unido, de la empresa privada, y eso es un cambio total y absoluto en el ámbito político. Y bueno, yo creo que tiene una visión completamente actualizada y real. Claro, otra cosa es lo que puedas hacer con los recursos limitados que siempre hay. Pero el futuro, bueno, lo veo con muchos retos que te voy a contar, que no lo veamos cada noticia. Me preocupa que todo el mundo ahora sepamos de geopolítica. Antes ibas a una conferencia exclusiva de geopolítica en la que alguien te contaba lo que pasaba en el estrecho de Hormuz o no sé qué, y ahora resulta que hasta en la panadería se habla de la última diatriba de Trump o cualquier cosa. Y me preocupa eso pues porque influye muchísimo. Nos hemos dado cuenta de lo globalizados que estamos. Pero perdemos el foco, ¿no? Porque al final, Pero sí, demasiado perdemos... fuera y poco dentro, quizás. No, es que lo de fuera es dentro y lo de dentro es fuera. O Ahora sea, sí, claro. ya... No, mira, acuérdate ya después de la pandemia, el Evergreen, aquel barco que hizo Sí, pum, un poquito que se giró así, un poquito en el canal de Suez y la que se pudo liar a nivel sí. de transporte, Geopolítico, sí. de todo, sí, Sí, sí. subida de precios aquí, o sea, Sí, sí. todo. Y dices, mira, pues eso, un barco que se ha ladeado, ¿no? Y que duró unos días, por cierto. Sí, sí. Así. Pero yo, entendiendo que eso es así y que nos va a afectar siempre, lo importante es que la empresa vasca esté preparada para afrontar. Es difícil, porque tenemos una empresa de automoción, o sea, una industria de automoción muy fuerte que está muy afectada con el tema chino, pero hay muchas que han sabido también actualizarse. Entonces es difícil. Entonces ese papel que Europa se le pide que juegue y ahí tenemos que pelear. Como sabes, y ya lo he repetido, soy optimista con, bueno, los números están saliendo, el empleo está creciendo, las contrataciones están subiendo, con incertidumbre y con mucho esfuerzo, a veces muy poco reconocido.
por las empresas, y muy poco reconocido por la propia población, o por la propia sociedad, pero bueno, que ve las empresas como un ente diferente, sin darse cuenta que es la panadería de la esquina, que tiene o el taller o Masatac o Mediatac. Me encanta que... Claro, porque no mencionas... o sea, lo que estamos todo el rato escuchando, que son, ¿no?, IA, cuántica, o sea, como esos grandes mensajes de la tecnología está viniendo, sino estás diciendo que hay que ser más conscientes de quizás de lo que estamos haciendo es relevante en ese tejido, ¿no? Que el de la panadería es muy relevante. Claro. Y que tenemos un problema con el comercio local, con todo, que lo estamos perdiendo. Y son personas que llevan toda la vida con 2, 3 empleados atendiendo y no les cuidamos. No... Y los relevos, no hay relevos. No hay relevos, pues porque las personas, queremos atarnos a nada. Y un comercio, pues... tiene que estar online también y a veces lo vemos atado físicamente a un sitio, unas horas, y claro, pues no es atractivo para la gente joven hoy en día, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que cambiar. En la medida en que lo apreciemos y lo valoremos, pues también igual querremos liderar un comercio, si querremos hacer cosas. Yo creo que desde la política se puede hacer mucho también. Se está haciendo mucho a nivel de sucesión empresarial. Yo una de las empresas la he utilizado para eso y ha ido fenomenal. Es que no hace falta fundar empresas, sino puedes entrar en una empresa con tu experiencia y llevarla a otro nivel y darle tu personalidad, siendo que la heredas, con un fondo, ¿no?, de comercio, con unas ayudas. Exacto. Lo malo es cuando muere. Y ese ya no te digo, eso es un problema. No es que nazcan, sino que se mantenga. Eso es un drama. Claro, eso es un drama. Cuando realmente... tiene la Diputación Foral de Vizcaya, mira, tiene un proyecto que se llama Negocio On. Sí. Pues yo, una de las empresas que fundé, la hemos utilizado mi socia y yo, y nos ha ido fenomenal. La persona la han ayudado, seguimos ayudándole también, pues con aportación de clientes cuando se puede, y esa persona pues ha cogido con un fondo de comercio y una empresa que ya estaba funcionando, ¿no? Porque, ahí está la clave. Y además ella era trabajadora de la misma empresa, luego, qué mejor, o sea, es el círculo perfecto. Pero esos programas pues hay que difundirlos más, ¿no? Para que la gente los conozca. Hay un reto, sí que es cierto que hay un reto, bueno, en la comunicación creo que en todo. Por eso a mí me encanta tanto, ¿eh? O sea, más allá que yo también invierto, bueno, hago muchas cosas, pero me he volcado a estar de este lado justo por todo lo que dices tú, quizás no una institución de ese lado, sino más de cómo divulgar, cómo encontrar que los programas que se creen aumenten la velocidad de divulgación y de comunicación, porque si no, se genera esa brecha que hace que el maximalismo triunfe y que todo el mundo crea que todo está mal y en realidad no, o sea, simplemente no está comunicado. Y como en lo personal, con un familiar, ¿no? Que una mala palabra hace 20 años a un familiar se malentendió y separó una relación con una brecha durante años y al final ambos querían lo mismo y se habían dicho mal las cosas o no lo habían interpretado, que eso lo vemos constantemente. Lo ves, el teléfono roto. Pasa lo mismo, ¿no? En esa analogía. Igual podemos volver a lo anterior que hemos dicho, ¿no? A veces las administraciones publican en radio, en televisión, en libros, en manuales, y lo que hace falta igual es volver otra vez al contacto un poco personal. ¿Qué tal si volvemos a buscar ese vínculo con los comerciantes, con las pequeñas empresas, con los autónomos, y les miramos a los ojos y les decimos cuál es tu problema y yo busco en mi cartera la solución? Buen final de este Merge. Bueno, Carolina, ha estado gustísimo. Han sido hora 12, es decir, que ya confirmamos que nos lo hemos pasado bien. Sí. y que bueno, pues que ha sido totalmente auténtica. Me llevo cosas para pensar, ¿eh? Lo voy a volver a ver esto. Yo también. Sí, porque creo que lo que sobre todo me queda es cómo generamos imágenes y luego cómo se destrozan y aparece algo que florece solo, que es el vínculo, que tú me has ahora enseñado de algún modo a hacerlo muy, muy rápido. Y cómo las personas se alejan por eso, ¿no? Porque ven algo que es sólido, ¿no? Una persona que ha logrado algo y ya no podemos vincularnos. Y cuánta oportunidad hay de crear vínculos simplemente rompiendo esa capa, ¿no? De decir, oye, que somos todos y queremos un poco lo mismo todos. Por eso, porque estamos en la vida
personal y profesional al final como la misma, pues me gusta la música aquí y mientras trabajo también. Luego me mandas el tema ese que Te se... mando. Pues muchísimas gracias. Venga, a ti, muchas gracias, Silvia. Mucha Seguimos. suerte. Muchas gracias.